Hola, ¿cómo estás? Yo soy el tío Santo. Y esta mañana, mientras desayunaba, me pasó una idea que quería compartir. ¿Por qué estás viviendo en el lugar que vives? Es decir, la colonia en la que estás. A veces te pones a pensar que los vecinos no tienen educación, que son sucios, que son mal educados, que no tienen una mínima noción de respeto y de saber vivir juntos en comunidad. ¿Por qué es que tienes que aceptar todo eso? ¿Y por qué te quedas ahí? Probablemente vas a decir que no puedes financieramente, que no puedes irte a otro lugar, que no tienes opciones y vas a tener mil excusas y probablemente sea cierto y probablemente no tengas la posibilidad de cambiar de lugar. Si en este caso pudieras tener la ocasión de cambiar de colonia, cambiar de casa, cambiar de país, pero que solamente depende de la cantidad de energía que puedes utilizar para hacer cambios y salir de tus rutinas diarias. Probablemente no te das las posibilidades para hacerlo y eso eres tú la única persona responsable. Y en cualquiera de los dos casos tendrás siempre razón. Si piensas que no puedes, no lo vas a hacer y no vas a poderlo. Y tienes razón. Si piensas que puedes hacerlo, vas a hacerlo y también vas a tener razón. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces nos ponemos a pensar que la gente que está a nuestro alrededor no corresponde a lo que somos nosotros mismos. Y sin embargo estamos dentro de ese círculo. Y probablemente de manera inversa también seamos el mismo reflejo de lo que ellos esperan y piensan de nosotros. Sin darnos cuenta ni siquiera ponernos en tela de juicio nuestra propia actividad, nuestra propia personalidad. Y la cuestión aquí no es lo que tú estás haciendo ni lo que ellos hacen en relación al otro. Es decir, que lo que tú hagas corresponde solamente a tu propio aprendizaje, a tu propia manera de ser y la educación que hayas tenido o no. Y yo pienso que de cualquier manera, si estás escuchando y si estás viendo este tipo de videos o este tipo de contenido, es que tienes una educación. Y yo pienso que lo más importante en todo este descubrimiento es de que tú tengas una toma de conciencia. ¿Qué quiere decir con esto? La toma de conciencia es darse cuenta que uno es responsable, eres partícipe de manera activa de todas las acciones que tú generas, que tú actúas, que tú creas. Si tú tienes una toma de conciencia, yo creo que uno puede evolucionar y cambiar de visión sobre las cosas que nos suceden. En este momento, yo me siento yo mismo. Es decir, que si tú crees que yo tengo una máscara que me protege para no dar frente y no asumir quién soy, te voy a decir que estás equivocado o que estás equivocada, porque yo me siento yo me siento auténtico. Pero de la misma manera, tú, creyendo ser auténtica o auténtico, tienes máscaras que no son visibles como esta, sin embargo son visibles a los ojos de los demás, porque tú misma o tú mismo tienes esa máscara que has mantenido durante mucho tiempo sin darte cuenta que no eres tú la persona de manera auténtica quien crees ser. Me explico. Vamos creciendo con diferentes tipos de adaptaciones que de manera recurrente y que de manera progresiva, conforme vamos avanzando en nuestra edad, nos vamos adaptando a nuestros entornos sociales, a nuestros círculos familiares. Y eso, por la mayoría de las veces, va generando que tenemos que adoptar personalidades que no son propias a las que nosotros somos de manera espontánea. Tenemos que ir adaptándonos. Y de esa manera vas creando como una especie de capa o de máscaras que van alejándote de quién eres tú de manera auténtica, con pretexto de decir que te vas adaptando y que no pasa nada y que bueno, es un medio de poder integrarse y porque no puedes ser uno completamente ni hacer exactamente lo que uno quiere cuando vives en sociedad, cuando vives en una comunidad, porque hay un tipo de concesiones que hay que hacer. Sin embargo, a fuerza de hacer concesiones de manera constante,
te alejas de la persona quien eres tú de manera original. Y es ahí cuando empiezan a generarse frustraciones. Y estas frustraciones generan, pues, inconformidades, una especie de enojo o de contrarrevancha hacia la vida. Y probablemente que empecemos a generar situaciones que crean conflictos alrededor nuestro sin darnos cuenta. ¿Por qué? Porque tenemos estas máscaras que nos impiden ser quienes somos de manera original y auténtica. Regresemos a mi ejemplo. Si yo te digo que yo me siento bien como soy y como estoy, imaginemos que no me doy cuenta que tengo una máscara, porque yo he crecido de esta manera y pienso que yo he sido siempre yo mismo. Entonces, toda mi personalidad, todas mis acciones, yo las ubico o las respaldo sobre un pretexto o sobre una calidad de vida o más bien sobre una especie de soclo en el cual yo construí de manera progresiva una personalidad. Y hoy esto forma parte de mí de manera integral porque yo me identifico de esta manera. Pero si probablemente con las interacciones que yo tengo con las personas haya una especie de frustración, una especie de no conformidad, en la cual yo siento que las personas no me entienden o que yo no me doy a entender de manera clara y que crea una especie de bifurcación de entendimiento en la comunicación, en la cual se va separando cada vez más hasta en un momento de ruptura y de manera regular en mis comunicaciones, en mis interacciones con la gente, mi familia inclusive, se generan ese tipo de rupturas. Y de ahí regresamos al principio de la pregunta. Si yo estoy en el mismo lugar, con el mismo tipo de personas en las cuales yo no encuentro una manera de cambiar el estado en el cual yo vivo o la situación social o económica o geográfica en la cual yo me encuentro, es probablemente porque no quiero, no puedo, no creo que pueda, porque si puedo y creo, lo hago. Pero de cualquier manera yo creo que hay una interacción entre las dos, una conexión entre las dos, en la cual mis ideas limitantes de este lado, que me han generado por aprendizaje, por cultura, tradición, etcétera, etcétera, ya conoces este tipo ya conoces este tipo de discurso, de diálogo, de proceso, y es él que me impide. Sin embargo, esta otra parte que es posible, ¿por qué para otros es posible? Porque hay historias de personas que vienen desde cero, y cuando digo cero es realmente cero, gente que iba a la escuela descalza, que a veces no comían, que tenían que trabajar siendo niños y que tenían que estudiar y que tenían que ayudar y dormirse tarde y además atender a los padres, a la familia, a la abuela, no sé, diferentes historias similares, y que a la edad adulta o inclusive a muy temprana edad descubren y tienen esa hambre, esas ganas de querer salir adelante. Salir adelante puede ser muchas maneras. Vamos a enfocarnos sobre un ejemplo material en el cual se dan todas las bases, se dan todas las oportunidades o toman todas las oportunidades y toman todas las oportunidades para poder escalar en la pirámide de ascensión social, en esta pirámide de ascensión social. ¿Y qué es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Hay muchas. Una que se me ocurre que vas a decir es, sí, pero ellos tenían suerte. Probablemente. Sí, pero ellos eran inteligentes.
probablemente más que tú. Pero ¿qué te hace pensar que son más inteligentes que tú? ¿Cómo puedes tú catalogar y medir la inteligencia de una persona con la otra cuando simplemente hay habilidades diferentes en momentos diferentes según la circunstancia, y que inclusive una persona que tiene una inteligencia espacial o una inteligencia matemática no necesariamente es más inteligente que alguien que tiene una inteligencia de otro aspecto? Yo no recuerdo exactamente ahorita cuál es, pero son como 7 inteligencias. Y es inteligencia social, es inteligencia emocional, etcétera. Uno las aplica en momentos diferentes. La única diferencia, pienso yo, en este instante, es que si tú no lo has hecho, es porque no te lo has cuestionado. Si no te lo has cuestionado, es porque no te has dado cuenta que estás repitiendo de manera cíclica todos los días la misma actitud que te lleva a las mismas acciones, y esas acciones que te llevan a los mismos resultados que generan las mismas emociones, y de manera cíclica estás repitiendo constantemente las mismas cosas todos los días, creyendo que estás viviendo de manera consciente, porque de repente tienes situaciones que te van a cambiar el día. Un viernes te vas a de fiesta, o te vas a una cena, o te vas con tu novia, con tu novio, te vas al cine, al teatro, no sé. Pero de manera cíclica vives en el mismo entorno, y eso no es un problema. El problema es cuando no estás contenta con lo que estás haciendo, en donde estás viviendo. Y si esa es la situación, entonces tienes que hacer un cambio de paradigmas. Un paradigma es un sistema de creencias en el cual tú estás viviendo, y que tus acciones se basan sobre ese conocimiento, sobre ese sistema de creencias. El sistema de creencias es todo lo que has aprendido, lo que crees que es verdad, lo que crees que no es bueno. Es decir, el código es la base de données, es decir, el sistema operativo con el cual este programa o tu programa actúa. Actúa, sí, exactamente. Ahora, ser consciente, tomar las riendas de tu vida y construir tu realidad, se hace en diferentes pasos, de diferentes maneras, según mi aprendizaje, según los estudios y investigaciones que yo he hecho desde hace más de 30 años, que yo vivo transformando mi vida. No ha sido una transformación constante, ni permanente, ni radical, por diferentes situaciones. Y bueno, ya entraríamos en las justificaciones personales e individuales de cada uno, que se autorice o no para avanzar de manera acelerada o paulatina, pero progresiva. Y eso es lo importante, avanzar de manera progresiva. Y lo que yo estoy queriéndote transmitir es de que puedes tomarte el tiempo de aprender a conocerte. Aprender a conocerte, quiero decir, conocer cuáles son los móviles que tienes, qué es lo que te motiva, qué es lo que te impide y por qué no te autorizas a ser o ser quien quieres ser. Entramos en una etapa un poco más metafísica, que no es el momento, porque quiero desarrollar primero otras secuencias, pero lo que quiero decir con este espacio metafísico es que ser o no ser, finalmente eres, punto, sin tener que buscar ser otra cosa que no seas de manera espontánea según tu progresión y tu aprendizaje. Pero eso forma parte de un nivel de conciencia en el cual puedes soltar una vez que ya tienes conciencia de quién eres, de cómo eres, qué es lo que te motiva y cuáles son tus motores. Primer nivel de conciencia. Dejar de ser víctima de la sociedad. Dejar de creer que los demás son responsables de lo que te sucede a ti, porque eres tú quien interpreta esta realidad según tu nivel de conciencia y de conocimiento. Yo sé que en este momento lo que te estoy diciendo suene muy alejado de una comprensión fluida. No te preocupes,
Vamos a desarrollarlo poco a poco para que te des cuenta que esto es básico, aunque parezca muy científico o que parezca muy abstracto, tiene una manera fluida de entenderse. Para ir evolucionando, regresamos en este nivel de conciencia, para ir evolucionando en la manera en que tú vas a ir soltando responsabilidades y asumiendo la responsabilidad de quién eres tú y por qué lo haces. ¿Por qué te cuento esto? Porque pienso que tenemos todos una responsabilidad moral, cívica, física, espiritual, religiosa, de despertar. ¿Despertar qué es? No me refiero a simplemente no hacer tu siesta, que también tienes derecho de hacer tu siesta. El problema es que no te duermas todo el tiempo, y que cuando estés con los ojos abiertos dejes de estar durmiendo. Despertar, quiero decir, que descubras en qué tipo de rol estás metido, en cuál estás metida, por qué estás viviendo de una manera mecánica y automatizada, sin control autónomo, sin que tú seas quien toma la rienda de tu vida, teniendo esta limitación de querer imponer o de querer descubrir ciertas cosas que tú misma, que tú mismo puedes decidir tomar y hacer. Es muy fácil, lo entiendo, y es muy confortable, también lo entiendo, que uno viva esperando y dejándose llevar por la corriente. Eso es súper confortable, yo lo he vivido también. Y te lo autorizas, perfecto. Y durará el tiempo que tenga que durar. Sin embargo, en un momento es importante que alguien te diga que ya tienes que despertar, que tienes que salir de ese pequeño, de esa vasija, de esa tina de agua calientita en la cual estás en constante y permanentemente satisfecha. ¿Con qué objetivo? Simplemente de estar bien en este instante, creyendo que la vida es esto, hoy, aquí y ahora. Y es verdad. La única diferencia es ser consciente de este momento, de aquí y ahora, no solamente en el placer, sino en el crecimiento. ¿Cuál crecimiento? Un crecimiento evolutivo. Hay una parte, y esto tómalo con pinzas, porque un crecimiento evolutivo tiene que ver con una cuestión de aprendizaje personal, probablemente místico, probablemente religioso. Sin mezclar los conceptos, cada quien se adapta en función de sus propios conocimientos y su propio nivel de conciencia actual, pero hay una evolución de aprendizaje. Es decir, que en medida que vas descubriendo y ampliando tu nivel de conciencia, este va a ir liberándote de lastres, de emociones, de prejuicios, de dolores que vienes arrastrando desde tu infancia, desde una generación anterior, de tus padres, tus abuelos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es un concepto que es bueno, un poco más complejo que esto, pero tiene que ver con cargas emocionales energéticas que vienen a incrustarse y con las cuales ya naces también. Pero ese tipo de evolución y despertar quiere decir que si en un momento dado empiezas a caminar en el sendero del conocimiento, el conocimiento va a liberarte. ¿De qué? Liberarte de tus propias emociones y de tus propios demonios, de ese tipo de ¿cómo se dice?
de este tipo de cargas emocionales limitantes. ¿Para qué sirve liberarse de todo esto? Probablemente para nada. Podrías decirlo, podrías creer. Pero liberarte de ese tipo de cargas emocionales y complejos, liberarte de ese tipo de cargas y complejos emocionales, te ayuda a sentirte bien aquí y ahora, en este momento. Y nada más, eso ya vale la pena de esa incomodidad de salir de esta zona que conocemos perfectamente, que además nos hace sentir bien porque nos sentimos seguros dentro. Pero no puedes darte cuenta de lo que existe afuera de este círculo de tu zona de confort, la famosa zona de confort, porque no puedes ver algo que no conoces. Y bueno, regresamos a este ciclo, de este ciclo casi patológico de actitud, de pensar ciertas cosas que generan ciertas acciones, generando emociones o sentimientos. Más bien lo explico de una manera diferente. El tipo de pensamientos que tengas va a generar en tu organismo, tu cuerpo genera, es un laboratorio de alquimia que genera sustancias químicas, y estas sustancias químicas generan emociones, y estas emociones influyen en tus acciones, y estas acciones generan pensamientos que de manera cíclica generan reacciones o secreciones químicas, al mismo tiempo emociones y acción. Y como tienes siempre el mismo tipo de reacciones, porque son como botones emocionales, hay una acción, aprieta un botón y eso se dispara y crea el mismo camino, es decir, se activa. Es como un panel, un bloque eléctrico, no recuerdo el nombre, de un diagrama eléctrico en el cual imaginemos, vamos a darle 3 números, 1, 2, 3. El número 1 tiene un botón, en cada número hay un botón. El número 1 tiene un botón, el número 2 tiene otro botón, el número 3 un botón. El número 1 tiene una emoción, que cuando hay una acción exterior, cuando te enojas, el número 1 se activa. Y como se activa ese, prende un foco que va a ser siempre el mismo. Cuando tienes una emoción de alegría, se activa el botón número 2 y se alumbra o se prende otra lámpara, otro foco. Y cuando tienes una emoción de enojo o una acción de enojo al exterior, el botón número 3 se activa y prende una luz diferente. Y eso funciona de manera permanente. Cada situación que tú tengas se activa el número 1 o se activa el número 2 o el 3 o así de manera según el tipo de emociones que existan, ¿no? Digo, la cuestión en ese instante no es describir los tipos de emociones ni cuántas hay, sino de explicar el proceso, este mecanismo que se activa, que está construido. Y como siempre hay ese mismo sistema de creencias que forma un paradigma, y ya explicamos hasta ahora este momento, espero no haberme extendido tanto, pero que se entiende el concepto. Estos paradigmas los puedes ir modificando, siendo consciente de cómo eres y cómo actúas, y cómo lo puedes hacer observándote. Cada vez que reaccionas, cuando una persona se mete en la fila delante de ti o detrás, o que hay una especie de riña por algo, tú tomas, en general, no quiere decir que sea tu caso, pero en general, tomas de manera personal y directa esa acción.
Entonces reaccionas, aprietas el botón, tac, sin darte cuenta y solamente eres, digamos, víctima o tributario de las emociones por los impactos exteriores de situaciones que suceden. Y aquí, cuando te empiezas a descubrir, a observar que finalmente es cierto que no te pones a pensar que no hay un filtro de análisis en el cual tú puedas decirte, wow, estoy reaccionando de manera igual, porque además son conexiones neuronales, es decir, caminos activados que están bien anclados, en el cual no tienes ninguna posibilidad de cambiar hasta que eres consciente. Y cuando eres consciente, empiezas a descubrir que estás actuando de manera similar. En cada situación similar reaccionas de manera igual. Entonces te puedes decir, bueno, puedo reaccionar de manera diferente. ¿Cómo? Bueno, respiro 3 segundos antes de reaccionar y esos 3 segundos me van a hacer ganar tiempo para pensar si quiero reaccionar de la misma manera o quiero cambiar el curso de esa reacción. Es decir, probablemente imaginémonos que tomemos el ejemplo de la persona que se mete en la fila delante de ti. Y en vez de enojarte, decir, oiga, no sé, tú puedes decir lo que quieras, pero te enojas. Tomas 3 segundos, respiras y dices, bueno, puedo decirle, persona, no está bien, o según el tipo de reacción que tengas. O decir, si quiere usted, vamos a preguntar a la persona de atrás, si puede meterse usted atrás, porque a mí me molesta, o si usted quiere meterse enfrente, sería más correcto que me lo pidiera. Yo con gusto lo aceptaría. Es un ejemplo que pasa así, que lo pesqué del aire, ¿no? Obviamente tú puedes tener diferentes razones o diferentes maneras de reaccionar. Pero es para darte una idea, por ahí, para poder ilustrar que en esta situación hay mil también exagero, hay muchas maneras de reaccionar y que tú las eliges. Y cuando tú eliges cómo reaccionar, entonces te vas alejando de esta victimización, de creer que los demás son responsables de tu bienestar, de por qué te enojas, de por qué estás alegre, etcétera, etcétera, etcétera. Y me vas a decir, ya te estoy escuchando, sí, pero si empiezo yo a hacer esto, ya no soy yo mismo. Sí y no. Sí. Pues porque obviamente como reaccionas de manera mecánica, automatizada, eso crees que eres tú. Pero cuando reaccionas de manera consciente, automatizada, y esto es un poco sutil, entonces ya eres tú siendo consciente. Y cuando es uno mismo, cuando dejas de pensar y cuando te das cuenta que cada acción que tú activas, eres tú y solo tú responsable de lo que piensas, de lo que haces y de lo que te sucede. Y dejemos que cada persona, cada ser, sea responsable de su propia realidad, de su propia ilusión, de su propia vida, sin que seas tú quien sea directamente responsable. ¿Cómo podemos hacer esto? Yo puedo darte una trama de cómo empezar a trabajar. Esto requiere de constancia y de ganas de hacerlo. Yo estaba pensando en venderlo, pero en realidad no lo voy a hacer. Voy a darte un acceso libre de un programa que me ha costado años y que he invertido mucho. Pero yo creo que ya no es tiempo de vender y querer ser rico y querer hacerse una fortuna. Yo pienso que es momento de despertar. Ya verá quien la vida me dará lo que tenga
que recibir para mi propia evolución y mi propio crecimiento y mi desarrollo. Yo pienso que cada persona sabe qué es lo que necesita para ser feliz. Y si no lo sabes, lo vas a descubrir. Porque a veces no es lo que creemos que necesitamos, que es lo que nos va a hacer más felices. Recuerda que todo esto que vivimos son al principio, cuando no eres consciente, son reflexiones, son proyecciones de una educación o de conceptos o ideas o experiencias que vivimos o que nos fueron transmitidas y que tal vez no nos pertenecen, pero como tenemos una manera de adaptación súper aguda, súper fina, nos cuesta trabajo imaginar o descubrir inclusive que no nos pertenecen estas ambiciones y estos deseos exteriores si es que no tienes un conocimiento de ti mismo, de ti misma. Yo te invito a explorarte. Busca esta manera de cómo tú puedes liberarte de estas cargas emocionales. Inclusive solamente intenta descubrir cómo puedes tú dejar de ser víctima de tus propias emociones no controladas. Esta es una pista. Yo creo que si te interesa realmente, avísame, envíame un mensaje. Yo te envío una trama sobre un programa que yo tengo y te lo hago gratis, te lo doy gratis. He estado intentando durante mucho tiempo vender programas y ganar muchísimo dinero. Y bueno, por una razón u otra, las cosas no se han dado de la manera en que yo creo o creía que tendrían que ser. Entonces, como es algo que yo quiero hacer de cualquier manera, entonces, bueno, por el momento yo tengo un trabajo estable y tengo ingresos constantes para vivir tranquilo. Y por el momento creo que hay un equilibrio entre la motivación de levantarse temprano para ir a trabajar, entre la satisfacción de hacer lo que te gusta todos los días y de poder compartir de manera altruista algo que puede impactar de manera benéfica a las personas, porque probablemente no todo se monetiza. El conocimiento es algo que se comparte y te vuelves más, ganas más cuando compartes conocimiento, porque ese conocimiento crece. Entonces probablemente nuestra manera de ver las cosas actualmente ya no es de manera financiera. Además es un sistema que ya está caduco, que ya se ahogó. Y de manera tal vez intuitiva tú lo sientas, hay una necesidad de crecimiento o de descubrimiento místico, espiritual, por algunos religiosos. Entonces compartamos el conocimiento, vayamos buscando este umbral en el cual todos podemos atravesar, ingresar. Yo pienso que es todo lo que yo quería decirte en este momento.
pero quiero compartirte estos conocimientos, inclusive llevarte paso a paso en medida de lo posible, porque también tengo, como tú, una vida o diferentes vidas, entre la profesional, personal, de hobbies, etc. Te mando un saludo, un abrazo muy fuerte y recuerda que sé consciente, toma las riendas de tu vida y construye tu realidad. Tengo un concepto que se llama conciencia dinámica. Integra, sé curioso, sé curiosa y aprende sobre ti misma, sobre ti, que lo más importante eres tú. Un abrazo. Chao.